Emanuel odiaba los aeropuertos. No por los vuelos, eso lo soportaba con auriculares y playlists de jazz, sino por la avalancha de selfies, los gritos ahogados de fans y las miradas que le lanzaban como si fuera una criatura exótica que acababa de escapar de un zoológico. ¿Solo vas a estar 2 días en esta ciudad?, preguntó Daniel, su manager, mientras caminaban por la salida del aeropuerto con gafas oscuras, gorra y una bufanda innecesaria. Solo vine por el amor de mi vida, dijo Emanuel, muy serio. Daniel lo miró de reojo. ¿Qué? ¿Me estás diciendo que me trajiste aquí por una mujer? No, sonrió Emanuel con ese brillo en los ojos que tenía cuando actuaba. Vine por un pastel de chocolate. Daniel suspiró como un hombre que ya había vivido demasiadas locuras de estrella pop. Emanuel llevaba meses de gira, grabaciones, sets de rodaje, entrevistas, estrenos, y más sonrisas fingidas de las que su alma podía sostener. Lo que necesitaba no era un descanso en una playa ni una nueva canción, necesitaba un buen pastel. Uno que no viniera decorado con oro comestible ni servido en un plato con niebla artificial. Solo un pastel de chocolate. Real. Humano. ¿Y me vas a decir que ya sabes a dónde ir?, preguntó Daniel, revisando el itinerario en su tablet. El chofer me lo recomendó, dijo Emanuel, señalando al hombre que les esperaba junto al auto. El conductor, un señor con más canas que paciencia, asintió. Panadería La Delicia de Clara, señor. Lo mejor que va a probar en esta ciudad. Pero cierre a las 7. Y son las 6:40. Emanuel no dijo nada. Solo se lanzó al asiento trasero como un vaquero en persecución. Entonces pise ese acelerador, que hay un pastel con mi nombre esperándome. El auto se detuvo frente a una pequeña panadería con toldo rojo y luces cálidas que parecían sacadas de una película navideña. Emanuel se bajó con la emoción de un niño en Día de Reyes. La calle estaba casi vacía y el letrero de cerrando ya parpadeaba en la puerta. Pero justo antes de entrar, alguien lo detuvo sin querer. O mejor dicho, alguien estaba delante de él. Una mujer. Emanuel no podía verla del todo, solo su cabello castaño recogido en un moño desordenado, un abrigo azul que le quedaba ligeramente grande, y una bufanda tejida de esos colores que nadie se atreve a combinar, excepto alguien que no teme al ridículo. O que tiene buen gusto y simplemente no le importa. Ella hablaba con la dependienta. Un pastel de chocolate, por favor, pidió con una voz clara y segura, pero con un dejo de ansiedad que solo los verdaderos fanáticos del azúcar podrían reconocer. Y un té de limón para llevar. Emanuel se congeló. Exactamente lo mismo que él iba a pedir. La dependienta, una señora sonriente con delantal manchado de harina, se inclinó hacia ella. Tiene suerte, señorita. Ese es el último pastel del día. Emanuel tragó saliva. No. No puede ser. Este no era el final que él imaginó para su aventura pastelera. Cuando Montserrat pagó, Emanuel apenas pudo articular palabra. Yo quiero lo mismo, le dijo a la señora cuando le tocó el turno, señalando el pastel que ya estaba en manos de la otra clienta. La señora le sonrió con amabilidad, pero sin piedad. Lo siento, joven. Ya no queda más pastel. Solo puedo ofrecerle una empanada de espinaca. Emanuel sintió que su corazón se rompía lentamente como una galleta sin leche. Y ahí fue cuando la vio de verdad. La mujer del pastel. Se estaba girando. Él levantó la mirada. Y por un segundo, medio segundo, tal vez, sus ojos se encontraron. Ella era bonita. Pero no como las modelos que lo rodeaban en eventos de gala. Era bonita como un domingo sin alarmas, como una carcajada honesta, como un desayuno servido por sorpresa. Emanuel se acercó un poco. Disculpa, le dijo con una voz suave,
casi tímida. ¿Me venderías tu pastel? Ella lo miró. Lo reconoció de inmediato. Claro que lo reconoció. Era Emanuel Ríos, el actor, el cantante, el que había protagonizado Canción de Invierno. Pero fingió no hacerlo. Solo alzó una ceja, desafiante. ¿Y por qué iba a venderte mi pastel? Emanuel abrió los brazos como si se rindiera ante el destino. Porque me voy en la madrugada. Y no voy a poder volver a probarlo mañana. Es una oportunidad única, como, no sé, como un eclipse de chocolate. Ella ladeó la cabeza, divertida. Está bien. Te lo vendo por $100. Él la miró, entre incrédulo y fascinado. ¿100? Ese pastel vale 15. Ya sabes, inflación, nostalgia, experiencias irrepetibles, dijo ella con una sonrisa ladina. Emanuel se rió. No pudo evitarlo. Sacó un billete de su cartera, como quien paga un rescate. Trato hecho. Ella le entregó la cajita de cartón, pero antes de soltarla, la miró como si estuviera dejando ir a un viejo amigo. Luego, con tono teatral, dijo: Gracias por su compra, caballero. Ambos se echaron a reír. Ella se dio media vuelta. Él también. Caminaron en direcciones opuestas. Pero, sin planearlo, los dos se detuvieron al mismo tiempo. Y miraron hacia atrás. Solo un segundo. Solo una mirada. Y luego siguieron su camino, con una sonrisa tonta y un pastel en la mano. Emanuel había probado muchos tipos de fama. Había sido gritado, besado, perseguido, hasta confundido con una figura de cera una vez en Madrid. Pero nunca, jamás, le había pasado que no lo reconocieran, y aún así le robaran el corazón. Porque eso fue exactamente lo que le había pasado en aquella panadería. Con la chica del pastel. Con Montserrat. ¿Estás pensando en ella otra vez? Preguntó Daniel, su manager, sin apartar la vista del correo que escribía en su celular. ¿Quién? Emanuel mordió su tostada con fingida inocencia, sentado en la terraza del hotel. La pastelera, resopló Daniel. O bueno, la ladrona de pasteles. No dejaste de hablar de ella en el auto. Que si su risa. Que si su bufanda parecía tejida por su abuela. Que si sus ojos decían que no, pero su alma pedía azúcar. ¿Dije eso? Sí. Y lo anoté porque sonaba a letra de canción barata. Emanuel sonrió mientras agitaba el sobre de azúcar sobre su té. Es que fue distinta, ¿sabes? No se desmayó, no gritó, no me pidió una selfie. Me pidió $100 por un pastel. Bueno, eso sí fue original. Emanuel se recostó contra la silla mirando el cielo gris de la ciudad. Era uno de esos días que amenazaban lluvia pero no se decidían. Como su mente. Como su corazón. Y como el té, que seguía insípido sin el pastel adecuado al lado. A unos kilómetros de ahí, Montserrat también pensaba en el pastel. Y, para su desgracia, en el hombre del pastel. No te creo, dijo su compañera de trabajo, Carla, mientras ordenaban tazas en la cafetería donde ambas trabajaban. ¿Le vendiste tu pastel a Emanuel Ríos? ¿El actor? ¿El que canta con voz de te voy a romper el corazón pero te voy a pedir perdón con flores? Él mismo, dijo Montserrat, lavando una taza como si no le importara en absoluto. Aunque llevaba 20 minutos lavando la misma. ¿Y no le pediste una foto? ¿Un autógrafo? Un abrazo, aunque sea de agradecimiento por ser guapo. No. Respondió Montserrat con un encogimiento de hombros. ¿Por qué iba a hacerlo? Carla la miró como si acabara de anunciar que odiaba los cachorros y el chocolate.
Porque eres fan de él desde que tenías 16 años. Porque lloraste con esa película en la que muere congelado en el mar. Porque cantaste su álbum Lunas Rotas en la ducha durante todo el 2020. Montserrat se encogió de hombros de nuevo. Esta vez más culpable. Sí, pero no quería parecer una más. Él debe estar harto. Quería ser normal. Le pediste $100 por un pastel. Eso no es normal. Montserrat sonrió. Fue gracioso, ¿no? Fue brillante. Y completamente tú, le dijo Carla. ¿Pero sabes qué más sería brillante? ¿Qué? Buscarlo. Ir a ese hotel donde sabemos que está. Devolverle los $85 de más y decirle, hola, no soy fan, pero sí me gustaría conocerte. Boom. Montserrat la miró como si Carla acabara de pedirle que caminara descalza por lava. ¿Estás loca? ¿Voy a ir hasta el hotel como una acosadora? Además, ¿y si está ocupado? ¿Y si tiene una novia? O peor, ¿un guardaespaldas con mal genio? O tal vez tiene hambre. Y recuerda que le debes medio pastel, dijo Carla guiñándole un ojo. Montserrat se rió, pero su mente ya no estaba en la cafetería. Esa noche, Emanuel canceló la cena con el alcalde, la entrevista de la radio local y la sesión de fotos con un diseñador de camisas hechas a mano por monjes del Himalaya. ¿Seguro que quieres quedarte en la habitación viendo series viejas? Preguntó Daniel, sin entender nada. Sí. Y tráeme algo dulce, si puedes. ¿Un pastel de chocolate? Emanuel le lanzó una almohada. No juegues con mis heridas, Daniel. Emanuel se levantó del sofá y se puso su chaqueta. Mejor salgo a caminar. Quiero aire. No me esperes despierto. ¿Te llevo en el auto? Le preguntó su asistente y él respondió. No, quiero perderme un poco. Solo ser alguien más por un rato. Daniel lo observó desde la puerta con los brazos cruzados, mientras Emanuel desaparecía por el ascensor. Emanuel aún no sabe cómo, pero fue a dar al malecón. El malecón estaba tranquilo. Las luces amarillas de los faroles dibujaban sombras largas sobre el pavimento. El mar, oscuro y rítmico, parecía susurrar secretos. Emanuel caminaba con las manos en los bolsillos, pensando en muchas cosas y en una sola a la vez. Y entonces la vio. Sentada en el borde de la baranda, con una cerveza en la mano, riéndose sola como si el mundo fuera una película cómica. ¿Montserrat? Ella giró lentamente la cabeza, parpadeó y sonrió. ¿Tú me estás siguiendo? ¿O el pastel de chocolate nos unió para siempre? Tal vez el universo quiere que me devuelvas mi dinero. Bromeó él acercándose. ¿Y si ya me lo gasté en cerveza? Entonces más vale que invites. Ella le extendió una lata fría con un gesto teatral. Te advierto que esta marca no es digna de un cantante internacional. Después de lo que pagué por un pastel ayer, cualquier cosa me parece razonable. Ambos rieron. Emanuel se sentó a su lado, y el sonido del mar se mezcló con las carcajadas. Hablaron de todo, de películas malas, de mascotas imaginarias, de lo absurdo que era volverse adulto. Y cuando se les acabó la cerveza, ya no hacía falta más. Había algo en esa noche, algo tranquilo y extraño, que los envolvía como una vieja canción que aún suena bien. No se besaron. No fue necesario. Pero cuando Montserrat apoyó su cabeza en su hombro, y él dejó que el viento le despeinara el alma. Supieron que esa noche ya no se les iba a olvidar. El sol entraba por la ventana con una suavidad traicionera. De esas luces que parecen decir, buenos días, aunque anoche hiciste algo que prefieres olvidar. Montserrat abrió los ojos lentamente. Primero vio el techo blanco.
luego el ventilador girando lento. Después una camisa en el suelo que claramente no era suya. Y entonces... ¡Ay no! Susurró con un grito atrapado en la garganta. Se giró despacio y lo vio, Emmanuel. Durmiendo plácido, boca arriba, con el cabello revuelto y una expresión tan tranquila que parecía un ángel. Un ángel famoso. Un ángel con el que había compartido cerveza, risas, y claramente más que eso. No, 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 no. Repitió en voz baja, como si fuera un hechizo para retroceder el tiempo. Se levantó en puntillas, recogiendo sus zapatos del suelo como una ladrona en fuga. Trató de recordar si había dicho algo ridículo. ¿Se había reído como foca? ¿Había llorado con alguna canción suya? ¿Le había confesado que tuvo un póster de él en su adolescencia? No lo sabía. Lo único claro era que tenía que huir antes de que Emmanuel despertara y la viera. Así, despeinada, sin maquillaje y con la dignidad arrugada en el fondo del bolso. Salió de la habitación como una sombra y bajó por las escaleras del hotel sin mirar atrás. Y así, Montserrat desapareció del radar de Emmanuel Ríos. Pero el destino a veces se toma vacaciones. Y esa fue la última vez que Emmanuel vio a Montserrat en 3 años. ¿Dónde está?, gritó Emmanuel media hora después, al despertarse solo en la habitación. Daniel, que entró alarmado con una taza de café, pensó que se refería a sus lentes de sol o a su celular. ¿Dónde está qué? Ella. Montserrat. La chica del pastel. ¿Desapareció? Sí. Y no tengo su número, ni su apellido, ni siquiera sé si ese es su nombre real. Podría haber sido un espía. O una fan infiltrada. O una panadera ninja. ¿Por qué no le pediste sus datos? Porque me dormí. Me dormí como un idiota feliz. Daniel suspiró y se sentó en la cama. ¿Y ahora? Ahora nada, dijo Emmanuel, mirando el hueco en la almohada donde ella había estado. Solo me queda esperar que el destino sea tan insistente como anoche. Montserrat, por su parte, no solo se escapó del hotel. Se escondió del mundo. Se encerró en su departamento como si fuera un búnker emocional. Ignoró llamadas, evadió preguntas de Carla, evitó cualquier canción de Emmanuel en la radio. Se convenció de que lo que pasó fue un error. Que no se repetía. Que era mejor así. Pero cada vez que pasaba por una panadería, el olor a pastel de chocolate la traicionaba. Y cada vez que una amiga mencionaba a Emmanuel Ríos, su corazón le daba un pequeño empujón desde dentro. 3 años. 1900 y pico de días. Y sin embargo, el recuerdo seguía fresco. Como un pastel que nunca llegó a servirse. Mientras tanto, Emmanuel llenó escenarios, firmó contratos, grabó discos, besó actrices en alfombras rojas y sonrió en todas las fotos. Pero no volvió a dormir tan tranquilo como aquella noche junto a Montserrat. Y ninguna mujer que conoció después le supo a honestidad, ni se rió con cerveza barata como ella. Daniel lo intentó todo, rastrear a través de la panadería, buscar en registros de hotel, incluso revisar los comentarios en redes sociales buscando alguna Montserrat. Nada. Solo un nombre. Solo una noche. Y un pastel que nunca olvidó. Montserrat se abrochó el cinturón y cerró los ojos. Había esperado ese viaje con más ansias que café en guardia nocturna. 3 años sin vacaciones, 3 años de turnos eternos, cirugías de madrugada, pacientes que te miran con miedo y esperanza al mismo tiempo, y por fin, una semana para ella. Carla tenía razón. Necesitaba un descanso. Playa, sol, silencio. Y 0 distracciones. Suspiró. Pero como era su costumbre, no tardó en pensar en él. Emmanuel Ríos.
Aparecía donde menos lo esperaba, en revistas, en entrevistas, en canciones que ponían en el quirófano. Había aprendido a ignorar su cara en portadas y sus romances fugaces que los medios amaban reportar. Al menos eso intentaba. Porque en las noches largas, cuando llegaba a casa y caía rendida, lo soñaba. Y en los sueños, él siempre la recordaba. Pero claro, en la vida real, probablemente ya ni siquiera sabría su nombre. Sacudió la cabeza y abrió un libro para distraerse. Vacaciones, Montserrat. Desconéctate. Reinicia. Respira. No pasaron más de 20 minutos de vuelo cuando una voz agitada interrumpió sus pensamientos. ¿Hay algún médico a bordo? Necesitamos ayuda urgente. Montserrat cerró el libro de golpe. Sin pensarlo, se desabrochó el cinturón y se levantó con la misma firmeza con la que entraba a una sala de operaciones. El instinto la guiaba. Una azafata, visiblemente nerviosa, la condujo por el pasillo. Es un pasajero en primera clase, perdió el conocimiento. Está pálido y con pulso irregular. Edad. ¿Condiciones previas? ¿Medicamentos? Preguntó Montserrat, mientras avanzaba. No lo sabemos. Está viajando solo. Montserrat asintió. Se agachó junto al asiento, tomó la muñeca del hombre desmayado, y su mundo se detuvo. Era Emmanuel. Ese mentón inconfundible. Ese cabello rebelde. Esas cejas perfectas que hasta inconsciente parecían actuar. Estaba pálido, con la camisa un poco desabrochada, y con una pulsera hospitalaria en la muñeca. ¡Qué demonios! Susurró Montserrat, tragando saliva. ¿Lo conoce? Preguntó la azafata. Digamos que sí. Pero ahora no es el momento. Traigan un tensiómetro y un oxímetro. Y agua. Necesito saber si está deshidratado. Mientras le tomaba el pulso, su cabeza era una mezcla de adrenalina médica y caos emocional. ¿Por qué está aquí? ¿Por qué está solo? ¿Qué le pasó? ¿Es una alucinación provocada por el estrés? Vamos, Emmanuel, no me hagas practicar RCP en pleno vuelo con media cabina mirándonos, le murmuró al oído, con una sonrisa nerviosa. Como si le escuchara desde otro plano, él abrió los ojos, lento, confuso, y al verla. ¿Montserrat? Ella se congeló. Él la miró como quien encuentra algo que perdió hace mucho tiempo. ¿Estoy soñando, o me volví a desmayar? No estás soñando. Pero casi te apagas como un televisor viejo. ¿Qué te pasó? Él sonrió con debilidad. Enfermé. Virus raro. Me desmayé. Y ahora veo ángeles. No soy un ángel, soy tu doctora temporal. Quédate quieto. ¿Siempre fuiste doctora? Siempre fuiste preguntón. La azafata miraba la escena con la boca entreabierta, como viendo una película romántica en vivo. Montserrat le tomó la presión y notó que estaba bajando. Le pidió a la tripulación que le suministraran oxígeno. Necesita suero. En cuanto aterrices vas directo a un hospital. ¿Y tú vas a cuidarme? Estoy de vacaciones. Yo también, desde que te perdí. Montserrat parpadeó. Su rostro endurecido, ese que usaba para ver sangre sin inmutarse, empezó a quebrarse. Emmanuel. 3 años, Montserrat. 3. Te busqué hasta en las panaderías equivocadas. Ella soltó una carcajada breve. Y por primera vez en 3 años, se permitió sentir algo distinto al cansancio. Quizás, esperanza. La azafata interrumpió tímidamente. ¿Está todo bajo control, doctora? Sí, dijo Montserrat, sin dejar de mirar a Emmanuel. Está en buenas manos. Esta vez,
No pienso escaparme, al menos no hasta que mejore. El hospital tenía paredes de color verde menta y olor a desinfectante. No era el escenario más romántico del mundo, pero a Montserrat no le importaba. Emmanuel, por su parte, tenía una vía en el brazo, fiebre baja, y el cabello hecho un desastre. Pero aún así lograba verse como el galán de la telenovela de las 9. Injusticias de la genética. ¿Entonces me estás diciendo que comí ceviche callejero y sushi en la misma noche? Preguntó él, mirando al techo. Bueno, eso explica mucho. Explica por qué estuviste al borde del colapso, sí, respondió Montserrat desde el sillón al lado de la cama. Pero no explica por qué pensaste que eso era buena idea. Tenía hambre. El estómago me traicionó, como tú hace 3 años. Ella lo fulminó con la mirada, pero no pudo evitar reírse. Él ya estaba mejor, con color en el rostro y bromas en la boca. Pero las primeras 48 horas habían sido otra historia. Montserrat apenas había dormido, apenas había comido. Lo cuidó como si se tratara del paciente más importante del universo. Que, admitámoslo, para ella lo era. Él deliraba por la fiebre y en un momento preguntó si ella todavía tenía ese pastel de chocolate. Ella lloró de risa. Y también de angustia. Pero ahora que lo veía mejor, incluso bromeando con las enfermeras, sentía como si algo dentro de ella se recolocara. Como si su corazón, por fin, supiera a dónde pertenecer. Gracias por quedarte, le dijo él, serio por un segundo. No solo por estos días. Gracias por no irte esta vez. Ella lo miró, con una ceja levantada. ¿Me debes un pastel, lo sabías? Te lo pago con boda. ¿Qué? ¿Te querés casar conmigo? Ella parpadeó. Lo dijo con la naturalidad de quien ofrece un café, como si no estuvieran rodeados de máquinas de suero y enfermeras chismosas. Estás delirando otra vez. Estoy más lúcido que nunca. Si vas a salvarme la vida, quiero que sea para siempre. Montserrat rió, nerviosa. Luego lo miró, largamente. Y en ese momento, con la luz suave del hospital y el bip constante del monitor, supo que sí. ¿Qué quería eso? Toda la vida. Con ese hombre obsesionado con los dulces y con su forma tonta de robar sonrisas. ¿Y si me arrepiento? Me devuelves el pastel. Trato justo. Meses después. El casamiento fue íntimo. Pocos invitados, muchas flores, y una mesa de postres que parecía un altar. Montserrat vestía de blanco, sin bata ni estetoscopio. Emmanuel de traje, sin fiebre ni oxígeno. Ella dijo sí justo antes de que él dijera un chiste que arruinó el momento solemne, pero que hizo reír a todos. Así eran ellos, imperfectos, inesperados, encantadores. Vivieron en una casa con jardín, rodeados de libros, discos y moldes para pasteles. Él decía que le debía la vida. Ella decía que él le devolvió la risa. Y cada vez que discutían, lo arreglaban con té de limón y una porción de pastel de chocolate. Solo que ahora, nadie tenía que pelear por el último pedazo.